Bueno, buenas noches a todos. Por favor, me confirman si ven mi pantalla y si me escuchan. Muy bien. Entonces les envío la toma de asistencia por acá para que la completen, por favor. Y vamos a ir a abordar tanto el método de nodos como el método de secciones el día de hoy. Es un ejercicio, pues de una vez ya como pues abordando lo que va a pasar en el parcial, que es un análisis completo del problema. ¿Ok? Acá. Entonces, para analizar el método de nodos, ¿sí? Vamos a tener en cuenta las ecuaciones de equilibrio de una partícula, es decir, uno de los primeros temas de estática. ¿Sí? Y a ese procedimiento lo vamos a llamar el equilibrio interno. ¿Sí? Ayer hablamos sobre las diferencias entre equilibrio externo y equilibrio interno, ¿no? Entonces, este es un método para solucionar equilibrio interno. ¿Listo? ¿Qué consideraciones tiene? Pues que vamos a dividir la estructura en nodos y elementos, ¿sí? Particularmente vamos a hacer los gráficos de los nodos, ¿sí? Y vamos a resaltar, pues, las condiciones que ellos necesitan para funcionar, ¿ok? Pero, pues, para hacer esto hay que completar una serie de condiciones, que son las que voy a mencionar de aquí en adelante, porque son condiciones que aparecen como en un libro de texto, ¿sí? Entonces, el método de nodos tiene las siguientes condiciones. ¿Vale? Primera condición del método. ¿Sí? Uno, es un complemento del equilibrio externo. ¿Sí? Un complemento del equilibrio externo. Vale, Naren, tranquilo. Es primera condición, es un complemento del equilibrio externo. Ah, bueno, solamente activemos la cámara desde el 23 al 46, ¿listo? Para cambiar con los que vimos ayer, ¿no? Los que vimos ayer estábamos los primeros de lista, ahora estaremos los últimos, ¿vale? Entonces, primero es un método que complementa el equilibrio externo, ¿sí? O, ¿sí? O se desarrolla en nodos alejados a los apoyos. ¿Listo? Eso puede ser como una condición que vamos a aplicar y lo vamos a ver en el ejercicio. ¿Sí? Una segunda condición del método, ¿sí? Pues sería que yo debo resolver sistemas o nodos, ¿sí? Solucionar nodos con un máximo número de incógnitas, con un máximo de 2 incógnitas, que en este caso las incógnitas son las fuerzas. ¿Okay? Entonces yo debo solucionar ejercicios de nodos que tengan máximo 2 incógnitas. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, vale, Joan, tranquilo. El nodo A, por ejemplo, el nodo A, tiene la reacción, ¿cierto? Pero tiene nada más 2 elementos. Entonces, en teoría, si yo tengo la reacción en A, podríamos hallar este nodo porque nada más tiene 2 incógnitas, ¿cierto? Pero si miramos el nodo C, ¿cuántas incógnitas le llegan? 3, ¿cierto? ¿Sí ven que le llegan 3 elementos? Por lo tanto, ese nodo no se podría hacer o no se podría resolver inicialmente. Tendría que resolver otro nodo que llegue a él o que se una a él, por ejemplo el nodo A, para poder resolver este nodo de acá. ¿Sí? Entonces, una condición principal es que yo solamente soluciono nodos de máximo 2 incógnitas o fuerzas. ¿Sí? Si cumple esa condición, pues perfecto. ¿Sí? El ejercicio va por buen camino. Otra condición que debo tener en cuenta a la hora de solucionar los nodos es pues que debo mirar hacia dónde dibujo las fuerzas. ¿Sí? El método dice que inicialmente dibuje la fuerza saliendo del nodo. ¿Qué significa que las fuerzas salgan del nodo? Pues es un paralelo o una relación con decir que el nodo tiene fuerzas a tensión. ¿Ok? Entonces, hablamos de que el nodo tiene fuerzas a tensión. Ayer hablábamos de qué significaba que un elemento tuviera tensión y que un elemento tuviera compresión, ¿cierto?
Yo creo que por ese lado no hay inconvenientes, ¿cierto? Pero si algo, pues me van diciendo. Ya las otras condiciones son del método como tal, ¿sí? Que obviamente si yo tengo la fuerza en la misma línea de acción, las fuerzas serán iguales, que algunas fuerzas serán cero, ¿sí? Etcétera, 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 ¿sí? Entonces ahí, pues, es tenerlas como presente a la solucionar el ejercicio. Una muy importante y que no aplica para el siguiente método es que para hacerlo yo puedo tener fuerza cero y no influye en el ejercicio, ¿sí? O sea, yo puedo meter de una vez que las fuerzas son cero y lo resuelvo, ¿ok? Eso para el método de nodos. Sin esas condiciones especiales, créame que se complica muchísimo la solución del problema, ¿ok? Bueno, ¿qué hacemos en el método de nodos? Así como rápidamente un procedimiento de 4 pasos. Primer paso, hacemos grado de indeterminación estático, ¿sí? Obviamente recuerden que el grado de indeterminación incluye muchas otras cosas más que ahorita en el ejercicio lo vamos a hacer, ¿ok? Yo me demoro máximo unos 5 minutos más acá en esta teoría, 5 o 10 minutos. Por otro lado, también tenemos en cuenta que hay que hacer equilibrio externo. ¿Qué es hacer equilibrio externo? Considerar que la armadura, toda la armadura, es un cuerpo rígido, ¿sí? Y entonces aplicamos las 3 ecuaciones de equilibrio externo, asumiendo que la armadura se soluciona en el plano. Recuerden eso, la armadura se soluciona en el plano. Tercero, ¿sí? Equilibrio de nodos. ¿Qué es el equilibrio de nodos? Dibujar un nodo y al nodo dibujarle las fuerzas, ¿sí? Esas fuerzas solamente van a cumplir sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, ¿vale? Fuerzas en X y fuerzas en Y. Y cuarto, determinar las fuerzas internas. ¿Pero qué es determinar fuerzas internas? Hallar su valor numérico, ¿cierto? Hallar su valor numérico. El valor y también hallar el tipo de fuerza. Que entonces resalta la compresión o la tensión. Oigan, compresión o tensión. ¿Me explico? ¿Cómo vamos a identificar eso? Yo les recomiendo coger unos colorcitos, ya sea en el cuaderno o en el computador, no sé. Entonces, si la compresión se halla, vamos a darle un color rojo, y si la tensión se halla, vamos a darle un color azul. ¿Sí? No me acuerdo si hablamos de eso ayer, de los diagramas de fuerza axial. Ok. Y terminamos con el método de secciones. ¿Qué es el método de secciones? Es un procedimiento de equilibrio de cuerpos para dividir la estructura en 2 partes mediante el corte o la sección donde se corten al menos 3 elementos. 3 elementos. Vamos a decir que ese método tiene unas condiciones especiales, ¿sí? Entonces, yo voy a colocar aquí como las condiciones o digamos las recomendaciones primero. De recomendaciones, esto no sale en los libros, ¿no? Primera recomendación, aplique el método cuando tenga grados de indeterminación estático, o sea, G y S, menores o iguales a 0. ¿Okay? ¿Por qué lo recomiendo? ¿Por qué lo decimos? Porque es que es un método que no necesita resolver toda la estructura, ¿sí? Necesita resolver alguna parte de ella, ¿ok? Entonces es viable hacerlo cuando se aplique esto, ¿ok? Segunda condición, ¿sí? Al igual que el método de nodos, es un complemento del equilibrio externo, ¿vale? O, ¿sí? O una alternativa para no hacerlo. ¿Me explico? Usted puede hacer equilibrio externo. ¿Qué es equilibrio externo? Dijimos ayer que es hallar las reacciones, ¿no? Entonces, usted puede hallar reacciones, o puede decir, no, no voy a hallar las reacciones porque con el método de cortes puedo evitarme. ¿Ok? Entonces serían las condiciones, las recomendaciones. Y las condiciones son las siguientes. Primero, dividir completamente a la estructura en 2 partes. Que no tienen que ser necesariamente iguales, ¿sí? O sea, no necesariamente son iguales. Pueden ser, puede que no, ¿cierto? Eso no pasa nada. Al dividir la estructura, vamos a cortar elementos,
¿sí? Entonces, cuando hacemos el método de sección, al cortar, debemos garantizar, ¿sí? Que en el corte se toquen, ¿sí? o se evalúen n por 3 incógnitas. Esta la vamos a ver. N por 3 incógnitas. ¿Qué es eso de n por 3 incógnitas? Pues n por 3 fuerzas. Donde n es el número de cortes realizados. ¿Okay? ¿Qué me quiere decir eso? Pues que usted puede hacer muchos cortes y por cada corte o por cada sección se realiza un ejercicio completo. O sea, se realiza un equilibrio. ¿Okay? Esas son como las condiciones del método y las recomendaciones del mismo. Obviamente hay otras que vamos a hacer durante el ejercicio, pero pues estas serían como las más importantes. Y aquí me quedó al revés, incógnitas. Ahí. Incógnitas. ¿Listo? Bueno, ahora miremos el método como tal. ¿Qué es hacer el método de secciones o el método de cortes? ¿Sí? Escoger el método en una estructura que tenga un gran número de nodos y que usted quiera dividirla en dos para hallar un particular número de elementos. ¿Sí? Entonces, otra recomendación que no está allá podría ser, se aplica para cuando la estructura sea muy grande. ¿Sí? Cuando la estructura tenga muchos nodos. ¿Okay? Entonces, usted lo que hace es dividir la estructura y cuando la divide, ¿sí? Esa estructura se convierte en un cuerpo rígido que en donde usted cortó aparecen las fuerzas de los elementos. ¿Sí? ¿Cómo salen? Pues se recomienda que salgan también a tensión. ¿Sí? O sea, que usted dibuje la fuerza saliendo de la armadura. Y si le dan positiva, el elemento está a tensión, y si le dan negativa, el elemento está a compresión. ¿Sí? Entonces es cortar el elemento. Puede coger el lado izquierdo o el lado derecho de la estructura, al final le va a dar lo mismo. Y fíjense que no la dividí totalmente en la mitad porque estos apoyos son diferentes. ¿Sí? Pues aquí yo les dejo un ejemplo para que lo vean, pero yo quiero obviamente llegar a la conclusión del método, y es que usted halla las fuerzas, ¿sí? ¿Con qué? Con las tres ecuaciones principales, que son sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? O sea, podemos dividir esto en pasos, ¿sí? Digamos en 5 pasos, ¿sí? Y lo voy a mostrar acá. Primer paso, hacemos el corte, ¿sí? Hacemos el corte. Y un nuevo diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Bueno, perdón, el primer paso es GIE normalito, ¿sí? Diagrama de cuerpo libre de la estructura, normal. Equilibrio externo, ¿sí? Lo normal igual que el corte anterior, ¿cierto? Que el tema anterior. Tercero, ahora sí, cuarto, perdón. Hacemos el corte. En el corte corroboramos las condiciones y recomendaciones anteriores y dibujamos las fuerzas. Aquí podríamos hallar un nuevo grado de indeterminación, eso pues es ya cálculo adicional. En ese grado de indeterminación ya no se cuentan las reacciones, solamente se cuentan las fuerzas que cortamos. ¿Ok? Y se resuelve el ejercicio por equilibrio, es decir, aplicando las momentos, sumatoria de momentos, sumatoria de fuerza en Y en X iguales a 0. Se hallan las fuerzas y lo que vamos a ir al final es qué fuerza es a tensión y qué fuerza es a compresión. Y entonces la fuerza de compresión la vamos a colorear de color rojo, ¿sí? Pues acá en realidad habría que quitarle el signo, ¿no? Si está compresión ya se sabe qué es. Entonces, aquí esto sería de color rojo y estos serían de color azul. Entonces yo doy como la respuesta de esta manera, pero usted puede escoger otros colores diferentes, ¿no? Es simplemente para indicar una posible solución. ¿Listo? ¿Preguntas? Johan, David. Profe, ahí en ese GIE, ¿por qué el número de reacciones es 3? Acá, porque es que cuando se hace el grado de determinación del corte, ya no se cuentan las reacciones, sino se cuentan son las fuerzas internas, o sea, estas tres que están acá. Ah, ok, listo. Muchas gracias. Vale. Angie. Profe, si por lo menos yo hago el diagrama de cuerpo libre y coloco una fuerza de tensión,
y luego pues llego a los resultados y la fuerza está con presión, ¿debo arreglarlo en el diagrama? O sea, como colocarla para el otro lado o se deja así. Puedes hacer las dos. Puedes arreglarla en el diagrama y le cambias el sentido y la vuelves positiva, o la dejas igual en el mismo sentido y le colocas el menos. Entonces él siempre tendrá un menos ahí como participando en la ecuación. Ah, ok. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio y lo vamos a hacer por los dos métodos mezclados, porque esa es la idea, ¿sí? Abordar el ejercicio una vez directamente en el problema. Yo se lo había mostrado ayer, ¿cierto? Ustedes le tomaron impresión de pantalla, ¿sí? Por ahí me dijeron que hay un pequeño error acá en esta coma que está por acá. Sí, este es 0.14, ¿no? Pero el resto creo que se pudo mirar. ¿Listo? Entonces, vamos a mirarlo. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Listo? Bueno, acá hagámoslo. Oiga, si yo empiezo con un ejercicio de armaduras, ¿sí? La diferencia con los ejercicios anteriores es que hay unos datos que están acá metidos en el dibujo, ¿sí? Y que ya no me dice el ejercicio. Por ejemplo, en el tema anterior me pedía calcule las reacciones en los apoyos, ¿cierto? Calcule la reacción en tal lado. Aquí no me la están pidiendo, pero intrínsecamente está en el ejercicio, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, si usted mira el ejercicio, usted tiene que contar algo. Entonces empecemos acá diciendo que los datos, ¿sí? Que los datos del ejercicio, dentro de los datos usted tiene que incluir la evaluación de los apoyos. ¿Sí? Usted tiene que decir, oiga, esos apoyos que tienen, cuántas reacciones tienen, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esas reacciones, ¿sí? ¿Cómo las identificaba en el tema anterior? ¿Qué era lo que hacía? Le daba un nombre a los apoyos, ¿cierto? Te decía, vamos a mirar los apoyos de la estructura. Entonces miro mi estructura. Ah, mira lo que tengo acá. Tengo un apoyo en A. Ush, ¿ese apoyo cuál será? ¿Cierto? Entonces ustedes se empiezan a preguntar, oiga, ¿qué apoyo tenemos en A? ¿Vale? Luego viene C. Dice, ah, miren, en C también tengo algo. Entonces, ¿qué apoyo tengo en C? ¿Sí? Ya empieza su desarrollo del ejercicio, los apoyos. ¿Qué otra cosa hacíamos también en el tema anterior? Sin necesidad que nos dijeran, apoyos, ¿qué más? Habían 4 variables, ¿no? ¿Cuál es la otra variable que hacíamos en el parcial? Es la que si no llegamos a las 10 de la noche. Evaluación de carga, muy bien. Entonces luego aquí viene esto que está acá. Esto que está acá es la evaluación de cargas, ¿sí? Entonces, bueno, voy a hacerlo por acá abajito. Ahora les digo por qué. El orden de la selección no altera el resultado, ¿no? Pero voy a hacerlo por acá. En evaluación de cargas, ¿qué vamos a hacer? Carga muerta, ¿cierto? Carga viva, que acá es viva de cubierta, viento, granizo, y acá me meten una nueva variable que es el emposamiento. ¿Listo? Bueno, para el ejercicio que tenemos acá, ¿qué otra cosa? Cargas, evaluación de cargas, perdón, apoyos, evaluación de cargas, me faltan 2 cosas. Vistas. Entonces mire que acá tenemos las vistas. Esta es la vista frontal y esta es la vista planta. Entonces ya tenemos. Y cuarto, el diagrama de cuerpo libre. Muy bien. ¿Sí? Entonces por acá vendrá el diagrama de cuerpo libre. Señor, son los montantes, las diagonales y los cordones. Exactamente. ¿Sí? Entonces tenemos que contar montantes, diagonales y cordones. ¿Sí? Entonces Neidy me va a ayudar. ¿Sí? Neidy me va a ayudar. Me va a decir cuántos montantes hay en esta armadura, en esta vista. Vamos a solamente analizar esta vista, vamos a ignorar la vista de atrás. ¿Listo? Hay 3 montantes o la AD se cuenta como cordón. No, montante porque son verticales. Ah, listo. Entonces hay 3 montantes. 1, 2 y 3. Muy bien. 3 montantes. Diagonales. 2 diagonales. 1 y 2. Muy bien. Cordones. Y hay 4 cordones. Cordón superior, 2 cordones superiores y un cordón y 2 cordones inferiores. O sea que en total, ¿cuántos elementos tengo?
9. Listo. Gracias, Neidy, me vale. Fíjense que tenemos entonces unos conteos de elementos y ya podemos saber quién está con presión, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a hablar de eso, pero cuando ya pase por estos rangos de acá. ¿Qué otra cosa tengo que contar? Pues las reacciones, ¿no? Entonces, Paula. Buenas noches, Paula. Jimena. ¿Está por ahí, Paula? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo vas? Bien, profe. Paula, ¿qué apoyo tenemos en A? ¿Cómo se llama eso? Eso es un apoyo articulado. Pero el nombre así que es una pirámide, que tiene una bolita, ¿cómo que se llama eso en 3D? ¿Cómo se llamaba? Profe, no recuerdo. Comienza con Ro y termina con Tula. Ah, rótula. ¿Cuántas incógnitas tiene la rótula? En 2D tiene 2 incógnitas. Y en 3D, En 3D tiene 3. 3. Todas las articulaciones tienen 3. Entonces en 3D tiene 3 reacciones y en 2D tiene 2 reacciones. ¿Listo? Ayer dijimos que cómo íbamos a resolver a las armaduras, Paula, ¿sí te acuerdas? Sí, en 2D. En 2D. Listo. Termina de ayudarme, porfa. ¿Qué apoyo hay en C? Ese es apoyo simple. Un apoyo simple, pero ¿cómo se llama? Cuando tengo una plataformita y unas rueditas abajo, ¿eso cómo se llama? Rodillo. Un rodillo. Pero este tiene más cara de otra cosa porque es que tiene 3 bolitas, no tiene una sola. Comienza con pa y termina en tin. Patín. Patín, sí. Y los apoyos simples, ¿cuántas reacciones tienen? Siempre, 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 no importa en dónde estén. Una reacción en Y. Una reacción, muy bien. Excelente. Gracias, Paula, muy amable. ¿Y ven? Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos en total? Por eso es que necesitamos contar los apoyos, ¿no? ¿Cuántas incógnitas tenemos en total? 3, ¿cierto? Entonces, R, 3. M, 9. Y me queda ahora establecer el número de nodos. ¿Sí? Este es menos capcioso que el día de ayer porque todos los nodos hacen parte de los triángulos de la figura, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos nodos tengo? 18 nodos, ¿cómo así? Uy. ¿Quién dijo 18? ¿6, sí o no? 6. O sea que aquí podemos sacar el grado de indeterminación estático, ¿sí o no? El grado de indeterminación estático sería 2n menos m más r, ¿eso da cuánto? 0. Y 0 significa que la estructura es determinada. ¿Listo? Ahora necesitamos evaluar 2 cosas más, ¿cierto? Además de que sea indeterminada, ¿qué otra cosa necesitamos evaluar? Si es estable, ¿cierto? ¿Cómo sabemos si es estable? Tiene que tener reacciones en todos los sentidos, ¿cierto? Entonces, aquí tiene reacciones en todos los sentidos, pues mire, en A tiene una reacción que es a Y, ¿cierto? En A también tiene una reacción que es a X. Y en 2D aquí aparece la otra reacción que sería CY. No voy a dibujar CZ, pero CZ sí existe también, pero no la voy a dibujar porque no estoy analizando la estructura en 3D, sino en 2D. ¿Listo? Y si no la dibujo, aparentemente no sería estable en Z, ¿no? Pero piénsenlo mejor. ¿Quién tengo en la dirección Z? O sea, ¿quién tengo como perpendicular a la armadura que me ayuda a la estabilidad? ¿A quién tengo en dirección Z? Como hacia allá. Como si entrando el dibujo. ¿Sí me explico? ¿Quién está en esta dirección? En esta dirección, ¿quiénes están? ¿Los qué? Los largueros o parales. ¿Sí? Entonces, como yo tengo una estructura que se apoya en otra por allá al otro lado, significa que él es estable en Z, ¿cierto? Es como tener 2 elementos así,
¿cierto? Dos elementos así. Entonces los dos elementos, si se unen por algo encima, ¡pum!, ya son estables de por sí. ¿Sí? Son como una mesita, están formando una mesa, ¿vale? Entonces, vamos a decir que la estructura es estable por culpa de los largueros. Copie por ahí, estable por los largueros. ¿Sí? Estable. ¿Qué otra cosa tenemos que decir, además de que sea estable y determinada? Falta otra. Falta otra. Que está asociada con la estabilidad y con el número de reacciones. No, servicio todavía no. No, equilibrio no hemos hecho. Si dibujo la reacción en Z, ahora sí, o sea, si la dibujase, tengo reacciones en todos los sentidos y eso no solamente me da estabilidad, sino restricción completa. ¿Listo? La estabilidad es cuando el conjunto estructural permite que no se caiga o a simple vista permite ver lo que no va a sufrir movimiento. Y la restricción o la total restricción o completa de un edificio, de una estructura, perdón, sería validada porque tengamos reacciones en todos los sentidos. ¿De acuerdo? Y entonces, si tiene estas tres características, ¿cómo catalogamos a la estructura o al sistema estructural? Isoestática. ¿Sí? O isostática. ¿Listo? Voy a moverlo para acá porque en el video siempre sale cortado por acá por las caritas. ¿Sí? Isostática. Ah, que si la estructura fuera una piscina o fuera un uso diferente, y yo dijera, no, es que eso se puede subir todo el mundo, puede hacerse lo que se necesita hacer, pues entonces yo puedo seleccionar tipo almacenamiento porque es el más crítico, ¿sí? O sea, es como el más alto, vale 6 kilonewtons, ¿sí? Pero como aquí la cubierta tiene un poquito de agua, y realmente eso allá no se va a subir nadie porque es un tanque, pues vamos a decir que solamente se va a subir el que va a limpiar, o sea, tiene acceso limitado, que es el caso de cargas de cubierta. ¿Sí? Ah, ok, sí. Gracias, profe. Gerson. Profe, ¿por qué no tomo los 12 kilonewton, que sería como el más desfavorable, que es el de almacenamiento pesado? Porque no tenemos, primero el agua no es almacenamiento pesado, ¿sí? Es un almacenamiento normal. Para pesado tendríamos que coger como máquinas grandes o equipos o elementos de construcción, cosas así. ¿Sí? Entonces solamente podemos coger el otro. Y pero como te digo, como en realidad no estamos almacenando agua, sino que la cantidad de agua es muy pequeña, eso simplemente es como un recurso de un tanque de agua que se utiliza para limpiarse y pues darle agua a alguien más, ¿cierto? Pero muy poquito. Ok, gracias. Bueno, ok. Entonces, miren, carga del agua va a ser igual a la densidad del material, que es 10 kilonewton por metro cúbico, multiplicado por el espesor del material, ¿sí? O el espesor de la lámina de agua, ¿sí? ¿Cuántas láminas de agua tenemos acá? Tenemos 0,14. ¿Por qué sabe que es 0,14? Porque dice que el agua es 9 por 4. ¿Sí vio las dimensiones? 9 por 4 por 0,14. ¿Sí? Entonces, el espesor del agua, o sea, la alturita del agua es 0,14. Entonces acá será por 0,14. Y eso me da un valor de LE de ¿cuánto? .4, muy bien. Entonces hacemos las combinaciones. ¿Sí? No sé si alguien alcanza a hacer las combinaciones y me dice cuál combo fue el ganador. ¿Alguien alcanza a hacer? Luis Felipe dice que el combo 2, D más LR. D más LR. ¿Por qué el combo 2? Porque es una cubierta pesada, ¿cierto? ¿Listo? 4.95, excelente. Bueno, esa será nuestra carga de servicio. ¿En dónde está aplicada esa carga de servicio? ¿Se acuerdan de eso? ¿En dónde está aplicada?
¿Quién sabe? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Acá dónde está aplicada? En todo el área, pero ¿área qué? Ojo con eso. ¿Área qué? Es una carga distribuida aplicada en el área planta. O sea, en toda esta área. ¿Sí? En toda esa área. Entonces, llega a toda esa área, pero según lo que dijimos ayer, ¿a quién se transmite? De primero. Después de que pase al área, ¿a quién se le pasa? A los parales o largueros. Entonces, el primer DSL es el DSL de los parales o largueros. ¿Sí? Un larguero es un elemento totalmente lineal y vamos a suponer que en los extremos tiene apoyos simples o apoyos articulados y simples, algo así. ¿Sí? Y que la recepción de la carga es uniforme, ojo con esto, a menos que se diga lo contrario. ¿Sí? No sé si ustedes recuerdan un ejercicio que hicimos como una carga, como una función. ¿Se acuerdan de eso? Era una función así, ¿cierto? Porque el ejercicio me decía, hágalo así. Pero acá como no está diciendo nada, entonces voy a asumir que la carga es uniforme. ¿Listo? Y con esa carga uniforme, entonces vamos a decir que la estructura tiene una configuración simple y que aquí va a haber una reacción que vamos a llamar la reacción 1 y la reacción 2. Y que aquí esta reacción que yo intente hallar siempre me va a dar 0. En los parales siempre me va a dar 0. ¿Ok? Oiga, han tenido muchos problemas con el internet hoy, ¿no? Bueno, ¿cómo hallamos las fuerzas en los largueros? Pues vamos a aplicarle una carga acá. Esta carga, ¿cómo se llama? Es la carga W de servicio. ¿Sí? ¿Ya qué es igual a W de servicio? Pues la W de servicio, ustedes recuerden que es igual a la carga de servicio multiplicado por la longitud aferente. ¿Sí? Entonces a cada elemento tendremos que hallarle su longitud aferente. ¿Ok? Perdón. Bueno, con esta información, entonces dice, la pregunta sale ahora, ¿y cuál es la longitud aferente del paral? ¿Cierto? Es lo que vamos a hallar ahora. ¿Ok? Entonces, bueno, sigamos con el DSL ahora de la armadura. ¿Cómo es el DSL de la armadura? Pues dibujamos el plano de la armadura, ¿sí? Con sus noditos y con sus variables, ¿cierto? Hay que dibujarlo con una línea porque todo mejor acá, una línea, una línea, una línea. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos cuántas reacciones. Dijimos que estaba la reacción AY, que estaba la reacción AX. ¿Sí? Y que por acá estaba la reacción. Bueno, espere que voy a. Porque este dibujo me sirve más adelante para otras cosas. Entonces voy a dibujarlo de color verde. Mejor. Entonces por acá está una, la armadura. Elemento, por acá está otro elemento. Tengan en cuenta que las dimensiones de armadura son 3 por 3 por 3 metros. Listo, entonces la armadura más o menos así. Y por acá tendrá la reacción de AY, como dijimos ahorita, AX y CY. ¿Listo? ¿Qué pasa en los largueros? Andrés Felipe Rolón. Buenas noches, Andrés Felipe. Buenas noches, profe. ¿Qué pasa en los largueros, Andrés Felipe, con la estructura? O sea, aquí tengo un larguero en D, tengo un larguero en E, ¿cierto? En D, E y F.
¿Qué pasa con los arqueros? ¿Qué le hacen a la estructura? ¿Sí te acuerdas? Le dan estabilidad. Dan estabilidad y el tipo en las cargas. Cuando llegan las cargas los arqueros, luego los arqueros ¿qué hacen? Se distribuyen en la mitad de ambos largueros. O sea, digamos, yo vengo acá y la vuelvo puntual, ¿cierto? Resuelvo esto y la vuelvo puntual, ¿sí? Y tengo que hallar las reacciones, pero esas reacciones luego pasan ¿a quiénes? ¿A quiénes pasan? O sea, recuerda que hay una transferencia de cargas. ¿A quién? A los nodos. A los nodos, muy bien, ¿sí? Entonces esta reacción que se llama 1 y 2, ¿sí? Van a pasar a los nodos acá. ¿Listo? Entonces el diagrama de cuerpo libre total de la estructura es con esas cargas aplicadas acá arriba. ¿Sí la ves? ¿Sí? Digamos, si estuviéramos analizando la estructura de acá al frente, aquí serían todas las reacciones que da en 1, ¿no? Las reacciones de 1, las reacciones de 1, las reacciones de 1. Si fuera la estructura del final, serían las reacciones de 2, ¿cierto? La que está ahí al fondo, ¿no? Bueno, hasta ahí preguntas. A ver. Karen Beltrán, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo vas? Bien, sí, señor. Karen, ¿tú tienes hermanos o hermanos? No, señor, soy hija única. Eres hija única, ¿y no quieres tener hermanos? No, gracias. No, gracias. No, no, pues. Vamos a inventarte unos hermanos entonces porque si no, no se sale el ejercicio. ¿Listo? No sé, Camila y Fernanda. Listo, Camila y Fernanda. Entonces acá están Camila y Fernanda y por acá está Karen. ¿Listo? Karen descubrió que tiene una hermana que se llamaba Camila por otro lado de la familia, ¿sí? Y otra que se llamaba Fernanda, ¿sí? Entonces, como tenía por el lado de Camila, ¿cierto? Cuando empezaron a dividir la herencia, dijeron, bueno, Camila tiene la herencia de su familia de por allá y la herencia es esta que está Camila. ¿Cierto? Pero Camila y Karen comparten un papá o una mamá, no sé, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que cómo dividen la herencia. Karen, ¿cómo crees que dividirían la herencia si tuvieras una hermana por allá ficticia, en otro lado del mundo? ¿Cómo dividen la herencia? Yo recibiría un poquito de las dos partes. ¿Pero ¿no? cuánto poquito? ¿Cuánto La poquito? mitad. La mitad, ¿sí o no? Ya, la mitad. Si Entonces, solamente tengo una hermana, la mitad. no, y si tienes dos hermanas, entonces la mitad por lado y lado. ¿No? ¿O no es justo? Sí, pero yo no sé cuántos hermanos tenga mi otra hermana, entonces. Imagínate que son solos, o sea, que no tienen más hermanos. O sea, para el Entonces la ejemplo, mitad cada una. bueno, listo. Para el ejemplo, tú estás sola y ellos también están solos. ¿Sí? Son hijas únicas por otro lado. ¿Listo? Entonces, mire, Camila recibe por este lado un área y por este lado recibe la mitad de lo que le corresponde a Karen. ¿Sí? Así que esta es la mitad. ¿Sí? Fernanda por este lado recibe su herencia y por este lado recibe la otra mitad que le corresponde a Karen. ¿Sí? Si Karen estuviera sola, no, le tocara toda esta área para ella sola, ¿cierto? ¿Sí? Imagínense que Karen fuera hija única. ¿Sí? Imagínense, ¿no? ¿Cuánta área le tocaría a ella? Pues le tocaría los 9 metros totales, ¿cierto? ¿Sí? Ahora lo que hice fue dividir esos 9 metros de manera equitativa. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si miramos acá el dibujo, Karen, acá tenemos 3 y 3, ¿cierto? 3 metros acá y 3 metros acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto te tocaría a ti de herencia por el lado de Camila? Si esto fuera 3 metros de herencia. 1.5 1.5 por este lado. y Y por el 1.5 del lado de Fernanda. Bien, 1.5. ¿Y a Fernanda cuánto le tocaría de tu lado? 1.5. ¿Y del lado por acá? Todo esto es 4.5 y esto es 3, ¿cierto? 1.5 también. Y por acá entonces a Camila también 1.5. Y 1.5. ¿Vale? ¿Está bien, sí? Sí, señor. Listo, ya dime que ya quitamos a tu hermano de ahí. ¿Listo? ¿Qué pasa con las aferencias? ¿Sí?
¿Qué es la aferencia? La distancia perpendicular que le corresponde de área al elemento estructural, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el elemento D, a este señor le corresponde toda esta aferencia. ¿Cuánto es esa aferencia? 3. ¿Cierto? ¿Sí o no? 1,5 por un lado y 1,5 por el otro lado. Para el elemento E, ¿cuánta aferencia le toca? 3 también. ¿Sí? Y para el elemento F, 3 también. ¿Vale? Llegamos a un punto, entonces, donde la estructura recibe 3 parales con 3 aferencias que aquí son iguales. Pero no necesariamente va a pasar eso, ¿ok? ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Si tengo mis parales que tienen igual aferencia, solamente voy a tener un tipo de paral, tipo 1 de paral, que considera una longitud aferente de 3 metros, ¿sí? Y considera su propia longitud, que si miran el dibujo es 4 metros. ¿Ok? Entonces yo lo que voy a hacer es resolver ese tipo de paral. Mejor dicho, si habláramos de la herencia otra vez de las hermanas ficticias de Karen y de ella, con un abogado que haga el cálculo de la herencia es suficiente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos tienen igual herencia, ¿no? Todos tienen igual aferencia, que son 3 metros. La carga que llega al paral, que es la carga WS, será igual al servicio, bueno, yo lo tengo ahí arriba, el servicio que es 4.85, creo que es, ¿sí es así? Multiplicado por la aferencia, que es 3. Eso me da cuánta carga de servicio del paral. Es 4.95, gracias. $14.85 kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Listo? ¿Qué pasa con la carga? Pues es esta carga que está acá en rojita, ¿sí? Pero yo siempre que resuelvo un ejercicio, cuando le voy a aplicar equilibrio al ejercicio, en este caso vamos a llamar equilibrio externo del paral, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre equilibrio externo e interno? Que el externo haya reacciones, ¿ok? Entonces el equilibrio externo del paral me pide volver la fuerza puntual, que es WS por la longitud. Entonces sería 14.85 por 4. ¿Eso cuánto me da? $59.4 kilonewtons puntuales. Entonces lo que tengo acá es que voy a resolver esta estructura y miren, por sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas, sin hacer mucho, ya yo sé que en una estructura que es simétrica en cargas, las reacciones son iguales a la carga dividido entre 2. O sea, las reacciones de ese elemento valen 20, ¿qué? 29.7 kilómetros. Y esas reacciones que van hacia arriba, por equilibrio, se convierten en las fuerzas que llegan a los nodos. ¿Listo? Se convierten en la fuerza que llegan a los nodos. ¿Ok? Y pues lo que hago ahora es resolver esa armadura. ¿Sí? Entonces, para resolver esa armadura, vamos a coger acá este ejercicio. Vámonos un poquito. Sí. Ahora sí. Control C. Nueva página. Control B. Acá. Entonces voy a coger esto de acá. Y voy a resolver ahora esta nueva estructura. Lo que acabamos de hacer acá en esta media hora
o en estos 30 y pico minutos, es lo que el ejercicio, lo que el libro le da a uno, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasa con este ejercicio? El grado de indeterminación, ¿cuánto me daba? ¿Me daba qué? 0, ¿cierto? O sea que la estructura se podría resolver y es lo que vamos a intentar hacer, ¿sí? ¿Qué hacemos primero? Pues le aplicamos equilibrio externo a la armadura. Ahorita lo vimos, ¿no? Equilibrio externo. ¿Qué es el equilibrio externo? Si voy muy rápido me dicen, ¿no? ¿Qué es el equilibrio externo? Pues hacer sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas, en Y y en X. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora en esta parte. Víctor Manuel, coméntame. Qué pena, es que puede devolverse un momentico. No te escucho. ¿Puede explicar un momentico la relación que hizo al final en la imagen anterior? ¿Acá? ¿Esto? Sí, eso, sí, por favor. ¿Qué? ¿Pero te explico o solamente mostrar? No, ¿me la puede explicar? Qué pena. Ah, ok. Si tú haces equilibrio externo de cuerpos, o sea, el tema anterior del parcial 2, te da que las reacciones en 1 y 2 son iguales a la mitad de la fuerza puntual que está acá aplicada. ¿Sí? Por eso acá lo que hacemos es coger la fuerza y dividirla entre 2. ¿Ok? Y esa va a ser la fuerza sobre cada nodo. ¿Esa fuerza qué? Va a ser la fuerza que cae sobre cada nodo, que se va a Exacto. transmitir cada nodo. Exacto, porque recuerda que los largueros le pasan la fuerza a los nodos. ¿Listo? Mire, aquí yo voy a hacer equilibrios rápidos. ¿Por qué los voy a hacer rápidos? Porque ya se supone que usted en el segundo parcial aprendió. ¿Sí? Dígame qué fuerza me hace momento positivo si hago momento en A. ¿Qué fuerza me hace momento positivo si hago momento en A? CY, muy bien. CY por 6. ¿Sí? ¿Qué fuerza me hace momento negativo? Estas dos de acá. Entonces 29.7 me hace momento negativo con 3 y también me hace momento negativo con 6. Igual a 0. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en Y. CY y AY van hacia arriba. Voy a restarle 29.7 3 veces. Y con eso hallo AY. Y aquí CX y AX, perdón, AX. AX me va a dar 0 porque no hay más fuerza en X. ¿Sí? Entonces ayúdeme por favor diciéndome cuánto es AY y cuánto es CY. Esto usted tiene que ser un mago para esto. ¿Sí? Equilibrio rápido. ¿Sí? Que quede el precedente acá, ¿no? 44.6 kilonewtons y 44.6 kilonewtons. Hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. ¿Ok? Entonces, con esas reacciones resuelvo el ejercicio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar, ¿sí? Ya hice equilibrio externo, ¿no? Luego de equilibrio externo, ¿qué es lo que viene? Después de equilibrio externo, ¿qué viene? Equilibrio interno, muy bien. Equilibrio interno. ¿Sí? Equilibrio interno. ¿Y el equilibrio interno qué me dice? Que tengo que hacerlo por algún método. Primero vamos a hacerlo por el método de nodos. ¿Listo? Equilibrio interno por el método de nodos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el método de nodos? Vamos a buscar aquellos nodos. Este es A, este es B, C, D, E y F. Vamos a seleccionar aquellos nodos que tengan máximo 2 incógnitas llegando al nodo. ¿Sí me explico? ¿Cuáles nodos de los que tengo acá tiene máximo 2 incógnitas? O sea, 2 elementos que no conozco. C, muy bien. C nada más tiene 2 incógnitas, que serán estos dos. ¿Y cuál más? Y D, ¿cierto? D. ¿Cuántas incógnitas tiene D? 1 y 2. ¿Sí ve? 1 y 2.
Entonces, en el método de nodos, la condición era empezar por los nodos que nada más tuvieran dos incógnitos. ¿Listo? Le vamos a seleccionar los nodos D y C. Pero lastimosamente, los nodos D y C tienen una condición especial, que ya la voy a mostrar. Déjame agrego acá otra página. Copio esto. Ya. Miren la condición especial de los nodos D y C. Entonces, por condiciones especiales, en el nodo D, primero en el nodo D, ¿cierto? ¿Qué pasa en el nodo D con alguno de esos elementos? ¿Alguien me puede decir? Lizeth, Tatiana, ¿me puedes decir? Lizeth se fue. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Lizeth, ¿qué pasa en D? Hay un elemento que tiene una condición especial, ¿cierto? Tendríamos uno de fuerza 0. ¿Qué cuál sería? Acá en D. De E. De E, muy bien. Este señor vale 0. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Por qué vale 0? ¿Por qué vale 0, Lizeth? ¿Por qué vale 0? Ahí sería, no sé, su fuerza no se contrarresta con la del otro, no, la que está en E, O. No, primero miremos solamente D. Solamente mira D. Ah, ok. ¿Qué elementos hay en X en el D, en el nodo D? No tenemos, pues solo tenemos el de O, de D ahí, perdón. Entonces, No como tenemos solamente, más fuerza, exacto, como nada más tenemos esa, entonces DE tiene que ser obligatoriamente. tiene que ser 0. Ajá. Exacto, muy bien. ¿Sí? Para cumplir equilibrio en el nodo, muy bien. ¿Y qué tiene que pasar con este elemento? Llamémoslo el elemento AD. AD tendría que contrarrestar a la reacción de 29.7. Exactamente, o sea, la fuerza de AD tendría que contrarrestar al 29.7. Pero ¿hacia dónde tendremos que dibujarla? ¿Hacia el nodo o saliendo del nodo? O sea, si estamos de AD saliendo. No, en D. Recuerda que estamos parados en D. Tú siempre miras nodo. Estamos en D. Entonces, saliendo de D. O sea, ¿tengo que dibujarla hacia abajo? No, mentiras, para que contrarreste 29 hacia arriba. Hacia arriba, ¿cierto? Ajá. ¿Sí? Sí. Entonces, si la dibujo hacia arriba, está entrando el nodo, o sea que ella en realidad es negativa. Negativa. Cuando entra el nodo, la fuerza es negativa. ¿Y qué significa que la fuerza me haya dado negativa? Está con presión. Muy bien, que es 29.7 kilómetros a compresión. Gracias, te salvaste. Listo, profe, de nada. Bueno, Biancha, ayúdame con el nodo C. Párate en el nodo C. Oh, eso. Te paras acá en el nodo C. ¿Qué pasa con él? No tenemos una fuerza que contrarreste en X. O sea que el BC es 0. O sea, la fuerza de esta BC es 0. ¿Sí? Todos se paran en C y miran que este elemento, su fuerza es 0. ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda, me avisa, ¿no? Esto lo vimos ayer, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa podríamos decir del nodo C? Igual que en el D, la fuerza debe contrarrestar nuestra reacción. ¿Cuál fuerza? ¿Cuál fuerza tenemos ahí? Esta acá. O sea, entonces deberíamos dibujar una fuerza hacia abajo. Hacia abajo, que sería la fuerza, pero ¿cómo se llamaría esa fuerza de este elemento? Ah, ok, si es hacia abajo, es una compresión también. CF, listo. CF, y él dijo que estaba negativo y valía igual que CY, o sea, valía 44.6 kilonewtons. ¿Listo? Que es lo mismo que 44.6 kilonewtons a compresión. ¿Sí? Esos dos elementos eran elementos tipo montante. ¿Sí? Tipo montante. O sea que verificamos, ¿qué acabamos de verificar? Que los dos elementos estaban ¿a qué? A compresión. ¿Cierto? Lo acabamos de verificar. Entonces, para un momentico. Para que usted sepa. ¿Cuál va a ser el preanálisis de los ejercicios?
Vamos a copiar este de acá que lo tenemos. ¿Cuál es el preanálisis de estos tipos de ejercicios? Usted coge todo el conocimiento que ha adquirido hasta este momento y le va a dar unos colorcitos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer de preanálisis? El preanálisis va a ser darle unos colorcitos a la armadura, ¿sí? Esos colorcitos tienen un nombre. Entonces, ¿qué dijimos de los montantes? ¿Sí? Que los montantes generalmente están ¿a qué? A compresión, ¿cierto? Y ahorita dijimos que ¿qué color le vamos a dar a la compresión? Color rojo, ¿cierto? Las niñas, por ejemplo, les gusta fucsia, ¿sí? Rosadito. No sé, colores así como un poco opacos, ¿cierto? Entonces acá vamos a colorear de esto de color rojo. ¿Sí? Este también. ¿Sí ve? ¿Qué otro elemento podríamos estar casi seguros que está con presión? El BE, porque también es otro montante, ¿cierto? ¿Sí? Sabemos que estos dos son fuerza cero. Entonces, por lógica, obviamente usted tiene que estudiar esto, ¿no? Tiene que estudiarlo. Pero por lógica, si todo lo demás está con presión y es fuerza cero, lo que queda estará a tensión. Entonces esto estará a tensión, esto estará a tensión, esto estará a tensión. Este señor que tenemos acá es el preanálisis del diagrama de fuerza axial. Ese es el nombre final del ejercicio. Diagrama de fuerza axial. ¿Qué es el diagrama de fuerza axial? La representación gráfica de los tipos de fuerzas que tiene una armadura. ¿Sí? Entonces acá se ve claramente quiénes están a compresión, quiénes están a tensión y quiénes son ¿qué? Cero. ¿De acuerdo? Biancha, pregunta. Profe, en cuanto a eso, en el momento que nosotros hagamos los cálculos, digamos, nos damos cuenta que no es como lo pusimos ahí. Al final le haces un dibujo. O sea, primero haces un dibujo inicial. ¿Sí? Y al final haces otro dibujo donde dices, ah, este me dio bien, este me dio mal, así. ¿Sí? Ah, ok. Ya para corregir y ya seguros de los resultados. Exactamente. Entonces, por ejemplo, acá, este me dio a compresión, ¿no? Tenía lógica, ¿no? Porque era un montante. Entonces está bien. Este también me dio a compresión. Tenía otra lógica porque también era un montante. ¿Cierto? Y así vamos como verificando. Kevin. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, qué pena, ¿me podría explicar de nuevo por qué la fuerza CF es negativa? Es que no me quedó muy claro esa partecita. CF está acá. Sí, señor. Dibujemos el nodo C. Mira, voy a dibujar acá el nodo C. Nodo C dibujado. Entonces acá tengo el nodo C, que es este que está acá, ¿cierto? Sí, y señor. tengo una relación CY que vale 44.6. Por acá tengo un elemento y por acá tengo otro elemento, ¿cierto? Perfecto, ¿no? Este elemento que está acá es un elemento que la fuerza ya sabemos que vale 0, ¿sí? Por condiciones especiales. Entonces me queda este. ¿Qué puedo decir yo de este? El método de nodos dice, dibuje las fuerzas hacia afuera, ¿sí? Y llámelo como está ahí, entonces sería la fuerza de CF. Si hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tendríamos FCF hacia arriba más 44.6 hacia arriba igual a 0. Entonces FCF sería igual a menos 44.6 kilonewtons. ¿Sí ve? Sí, profe, ahora sí ya le entendí por qué era negativa. ¿Y qué significa que sea negativo? Está con presión, ¿no? La compresión. ¿Sí? ¿Listo? Listo, ¿Cuál es profe. ¿Cuál es la otra opción que siempre hacen los más adelantaditos? ¿Sí? Y eso está bien. Dibujan la fuerza entrando al nodo, y cuando la fuerza está entrando al nodo, de una vez ya saben que cuando les dé es porque ya tienen un negativo. ¿Ok? Sí, profe. ¿Qué es lo que están preguntando? Excelente. Bueno, hagamos otro nodo, ¿cierto? Tenemos que completar el ejercicio, hagamos otro nodo. ¿Cuál nodo escogemos? Kevin, ayúdanos. ¿Cuál nodo tiene máximo dos incógnitas, perdón? Profe, creo que esos dos eran los únicos que tenían dos incógnitas, porque el resto ya todos tienen de a tres. Pero ya hallamos unos valores, ¿no? Ya hallamos este. Y ya hallamos Profe, este. podríamos hallar el nodo
Si no estoy mal, creo que el nodo A. El nodo A, claro, porque es que nada más le quedan dos, ¿cierto? Esta y esta, ¿cierto? Sí, profe. Entonces podríamos hacer el nodo A. ¿Cuál más? Mira, ¿cuál más? Podríamos hacer el A y podríamos hacer el F. El F también, ¿cierto? Porque nada más tendría esta y esta de incógnita. ¿Mira a ver? Sí, profe. Excelente. ¿Listo? Podríamos hacer el nodo E. Pero después de hacer el F. Ah, muy bien, ¿cierto? Entonces el método nodo es como un método consecuente que usted va hallando nodos hasta el punto que halle todos los demás. Sí, profe. ¿Listo? Excelente, muy bien. Entonces vamos a hacer el nodo. Como yo me llamo Homer Armando, voy a coger el nodo A. ¿Listo? ¿Vale? O sea, aquí no hay razón porque usted puede coger con cualquiera. Entonces dibujemos el nodo A. ¿Qué llega al nodo A? La reacción a Y, ¿cierto? Llega un elemento por acá, llega un elemento por acá y llega otro elemento por acá. Entonces, ¿qué es el método de nodos? Realmente es aplicar condiciones especiales y o dibujar el nodo con todas las fuerzas que lleguen a él. ¿Ok? En este caso, si yo cojo el nodo A, me puedo dar cuenta que aquí escogí unas fuerzas que sería la fuerza AD, ¿sí? Pero la fuerza AD, ¿cuánto vale? Ya la tengo, ¿no? Miren, la fuerza AD la tengo acá. Menos 29.7. ¿Sí? Entonces decimos acá que esto es menos 29.7 kilonewtons. Profesor, ¿por qué va hacia arriba? ¿Por qué va hacia arriba, muchachos? ¿Por qué va hacia arriba? Ah, a X no la dibujo, Jesús, porque a X vale 0. ¿Te acuerdas? Que la hallamos y valía 0. ¿Sí? Gerson, ¿por qué la dibujamos hacia arriba? Porque son una de las condiciones que nos dan para utilizar el método. Exacto, entonces la dibujo hacia arriba, pero le sigo manteniendo ¿qué? El signo, ¿no? El signo menos. O ¿Cuál es la podría también, la otra opción sería tener en cuenta de que el nodo de arriba va a entrar, en el nodo de arriba la fuerza va entrando, entonces por consiguiente para que haya equilibrio en el elemento, en este nodo también tiene que ir entrando. O sea, ¿va hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. Exacto. Y el signo se omite. Exacto. Si yo le cambio el dibujo, o sea, si le cambio el sentido, entonces ya tendría que quitar el signo. ¿Sí? Excelente, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense lo que tenemos acá. Yo la voy a dejar así porque a mí me gusta seguir lo que dice el libro inicialmente y luego ya usted, mejor dicho, el lunes cuando hagamos otro ejercicio, usted lo recalca. ¿Listo? Yo aquí voy a dibujar el nodo saliendo y aquí voy a dibujar otro nodo saliendo. Esta será la fuerza AE y esta será la fuerza AB. ¿Vale? ¿Cuánto es la inclinación? Pues habría que buscar el ángulo, ¿no? El ángulo de acá. Pero miren, ya yo sé que ese ángulo es 45 grados, ¿sí? ¿Por qué sé que es 45? Porque acá es 3 y acá es 3. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, hagámoslo. Sumatoria de fuerzas voy a hacer primero en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. FAE, vamos a llevarnos con alguien. Mantilla. FAE tiene dos componentes, ¿cierto? Una componente vertical y una componente horizontal. Buenas noches. Buenas noches, profe. En el sumatorio de fuerza en Y, ¿cuál componente escogemos? ¿Por seno o por coseno? ¿O aquí da lo mismo? Por seno, ¿no? Por seno, de 45. Entonces sería FAE, aunque haría lo mismo, ¿no? Porque es 45. Seno de 45. ¿Positiva o negativa? ¿Qué signo le colocamos acá? En FAE. Negativa. ¿Seguro? AE positiva. Positiva porque va para arriba, ¿sí o no? ¿Y qué otra fuerza participa en sumatoria de fuerzas en Y? Además de AE. La de compresión. La de compresión que va hacia arriba y vale ¿cuánto? Menos 29,7. Entonces va hacia arriba, por eso es positiva, pero pues ella originalmente era negativa. De menos 29,7. ¿Y cuál otra más? La de AY que contrarrestaría la de compresión, ¿no?
Pero más que contrarrestar, simplemente la vamos a dibujar en qué sentido va. Entonces, esta 44.6, ¿hacia dónde va? Hacia arriba también. Hacia arriba, entonces también sería positivo. ¿Sí? Y de aquí podríamos hallar a quién. A F, a E. Excelente, bien. Voy a hacer yo ahora el sumatorio de fuerza en X. Sería FAB, que es positiva, más FAE por el coseno de 45, igual a 0. Entonces de aquí podemos hallar cuánto vale FAE y cuánto vale FAB. ¿Sí está claro? Me dicen que FAB me da menos... Ah, que las dos dan iguales, ¿no? ¿Sí? ¿Seguros? No, no puede ser. Ah, FAE es menos 21.07 kilonewtons a compresión de una vez. Dejémoslo. No, compresión de una vez. Y Ancha nos dio ya. Y FAB 29.79. Atención, Biancha. Excelente, excelente, muy bien. Oiga, ¿qué me dicen esos resultados de un posible preanálisis? ¿Cómo habíamos dicho que era AE? ¿Sí lo ven? Que habíamos dicho que era AE, que era tensión, ¿no? Y nos dio a compresión. ¿Eso qué significa? Yo la selecciono por acá y entonces le coloco una nota. Ojo. Ojo, corregir. ¿Sí? Lo que decía ahorita Biancha. ¿Qué pasa si nos da mal el diagrama? No importa. Luego lo corregimos. ¿Listo? Y FAB, habíamos supuesto que estaba, ¿qué? Atención, ¿no? ¿Cierto? Y esa nos dio atención, entonces bien. Excelente. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que dijimos ayer que las diagonales podían estar a tensión o a compresión? ¿Se acuerdan? Aquí estamos verificándolo, ¿sí? Y que los cordones, pues, podrían estar también a cualquiera de los dos. En realidad los cordones pueden estar más a tensión, ¿vale? Pero, pues, hay que mirarlo. Hay que mirarlo. ¿Listo? ¿Cuántas fuerzas llevamos? 6. Y eran 9. Eran 9. Nos faltan 3. ¿Listo? Nos faltan 3. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bueno, terminemos el ejercicio con lo siguiente. Uy, ¿qué pasó ahí? Todavía hay mucha info. Bueno, terminemos el ejercicio con lo siguiente. Ahora tengo esta estructura. De lo que tengo allá, ¿qué hemos hallado ya? ¿Sí? Ya hallamos 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 este también lo hallamos, ¿cierto? O sea, esto ya lo hallamos, esto ya lo hallamos. Este lo hallamos también, ¿cierto? Este también lo hallamos, porque era condición 0, ¿cierto? Entonces están quedando por hallar 3 elementos, ¿sí lo ven? Estos 3 de acá. ¿Sí o no? ¿Qué podríamos hacer para resolver eso? Pues hacer otro nodo, ¿no? Podríamos resolver este nodo y este nodo. ¿Sí? Con el nodo E hallamos 2, ¿cierto? ¿Cierto? Bien. Pero en el parcial, miren, en el parcial, la armadura no va a ser tan chiquita, va a ser más grande. Lo vamos a ver el lunes, ¿sí? En la que me propongan ustedes, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer? No puede seguir haciendo nodos porque nunca termina. ¿Sí? Ojo con eso. No puede seguir haciendo nodos porque nunca termina. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a aplicar el método de secciones. ¿Listo? Dice Natalia, mucha info, tranquilo que viene más info. ¿Sí? Entonces, equilibrio interno
por secciones. ¿Listo? Por secciones. Entonces, si hacemos equilibrio interno por secciones, ¿qué es lo que dijimos ahorita? Tenemos que cortar la estructura en dos partes, ¿no? Esas dos partes no necesariamente son iguales, pero usted tiene que cortar n por 3 elementos, ¿cierto? Entonces, si hacemos un corte, n por 1, o sea, n por 3, perdón, si hacemos un corte, pues puede solamente tocar ¿cuántos elementos? Máximo, ¿cuántos elementos? 3 elementos, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un corte en el cual toquemos 3. Usted empezó a hacer el ejercicio, entonces tiene este ejercicio así, sin hallar nada, ¿sí? Empezó de cero. Empezó de cero. Voy a hacerlo por acá abajito. Entonces, si usted empezó de cero el ejercicio, usted dice, vamos a hacerlo todo por el método de cortes, porque eso es más rápido, x, ¿sí? ¿Cierto? Dividió la estructura en dos, ¿no? ¿Cierto? Pero ¿cuántos elementos cortó? Esto le pasa en el parcial, ¿no? Pasó en el parcial del semestre pasado. ¿Cuántos elementos cortó? 5 elementos. Usted ya dice F, ¿sí o no? F, no se puede. ¿Sí o no? Ah, pero espera. Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Ya. Entonces, acá listo. Cortó 5 elementos, entonces no cumple la condición, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? No. Estamos imaginando que que empezamos de cero, Gerson, ¿sí? O sea, de ahí empezamos de cero, no conocemos la fuerza de nadie, ¿listo? En el método de secciones no puede conocer la fuerza de nadie, ¿ok? Ni siquiera las condiciones de equilibrio, ni siquiera las condiciones de fuerza cero, ¿ok? Entonces aquí cortamos 5. ¿Qué debo hacer yo para solucionar el problema? Me toca volver a cortar, ¿cierto? Si corto una segunda vez, entonces ya podría decir que la ecuación es 2 veces por 3, o sea que podría tener ¿cuántas incógnitas? 6 incógnitas, ¿no? ¿Cierto? ¿Eso qué significa? Que en el siguiente corte, ¿cuántas nuevas incógnitas puedo cortar? ¿O cuántas incógnitas nuevas puedo tocar? Una, ¿cierto? Una sola, ¿no? ¿Por qué una sola? Porque aquí ya tengo 5, ¿no? ¿Sí o no? Entonces miren lo que voy a hacer. ¿Sí vio? ¿Cuántas incógnitas corté ahora en este nuevo corte? ¿Cuántas toqué? 4. Pero de esas 4, 3 ya las toqué antes, que son esta y esta. Y solamente tengo una nueva, ¿no? ¿Sí la ve? Entonces, ¿cuántas incógnitas tengo en total? 6 incógnitas, ¿sí? Para los 2 cortes que realicé. ¿Sí me explico? ¿Y por qué puede tener 6 incógnitas? ¿Por qué puede tener 6 incógnitas? Porque tiene 6 ecuaciones. ¿Sí? Veámoslo otra vez, repito, ¿sí? Tiene un corte, ¿no? Mira acá, tiene un corte y tiene 5 elementos de incógnitas. Entonces, como tiene 5 elementos, no puede hacerlo porque máximo podía tocar 3. ¿Sí o no? Entonces tiene que hacer otro corte. ¿Ok? Si hace otro corte, corte por donde sea, pero divide en 2 y en ese nuevo corte nada más toque un elemento nuevo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, voy a hacer otro diferente. Vengo acá y toco esto y me voy así. ¿Sí? Ahora es diferente, ¿no? Pero ¿cuántos elementos corté? 4 otra vez. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Pero ¿cuántos nuevos? 1 solamente. ¿Cuál elemento nuevo? Este que está acá es el nuevo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que por cada corte que yo haga, tengo que tener n por 13 incógnitas que coincidan con el número de cortes. Entonces, si yo tengo 5, pues me toca hacer otro corte. Y cuando ya tengo otro corte, pues tendría 2 por 3 ecuaciones. ¿Sí?
O sea, necesitaría 6 soluciones del ejercicio. ¿Las puedo hacer? Sí, las puedo hacer. Y eso es lo que vamos a hacer el lunes, ¿sí? Con un ejercicio que es parecido al parcial del semestre pasado, o si no el mismo, ¿sí? Dependiendo de lo que tenga. Es que quiero hacer una variación ahí, ahorita les cuento. ¿Listo? ¿Sí me explico o no? Preguntas. Preguntas. Gerson. En el método de las secciones, entonces no puedo utilizar el análisis de elemento de fuerza cero. Sí, ignórelo. Ignórelo porque es que una fuerza cero elimina una ecuación del método de secciones. Entonces mejor Ok, perfecto. mejor como para que no haya problemas, en método de secciones ignoren las condiciones especiales. ¿Ok? Ok, gracias. Natalia. Profe, una pregunta, ¿el corte debe ser de forma horizontal? ¿Puede ser de forma vertical? Puede ser de cualquier forma. Yo puedo hacer un corte así, mira. ¿Sí? Y también es válido. ¿Sí me explico? El problema es cuántas incógnitas toques. ¿No? Que tienes que tocar un máximo de cuántas incógnitas. De n por 3 incógnitas. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Vale. ¿Qué hay que hacer? Coja su libro de estática y empieza a hacer cortes. Corte las estructuras. ¿Sí? Corte las estructuras. Condición para el método. Cuando haga muchos cortes, no deje nodos solitos. No deje nodos solos. A eso se le llama nodos libres. ¿Sí? Por ejemplo, miren acá. Si hace este corte, ¿qué nodo le queda solo? El nodo C. Entonces no puedo hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué no puedo hacer nodos libres? Porque si dejo nodos libres, estoy aplicando ese método de nodos. ¿Sí? No tendría sentido. ¿Vale? Bueno, eso es lo que quería explicarles. Ténganlo en cuenta para el parcial. ¿Sí? Mire, yo le decía a los muchachos el semestre pasado, un parcial tiene que ser máximo de 6 incógnitas porque nada más tienen 2 horas. Pero si yo le diera 4 horas, puedo poner 9 incógnitas. Puedo colocar 12 incógnitas. ¿Cierto? Que cumplan el n por algo, ¿no? El n por algo. Entonces quiero que tengan en cuenta eso. Natalia, dime. Profe, entonces, para no dejar nodos libres, ¿cómo iría el corte, el segundo corte? No, como el que Para tengo aquí. Como Para este, mira. seleccionar el que hace falta. No, mira lo que está, así como este. O como le dice ahorita que era hacia arriba. Ah, listo, profe. Sí, o Pero sea, ahí no digamos. queda, ¿el C no queda libre, no? No, mira que queda B y C. ¿Sí ves? Quedan los dos junticos. Listo, profe, gracias. Bueno, yo sé que tienen que aplicarlo varias veces para que lo vean. Entonces, el ejercicio es empezar a coger y hacer cortes. Bueno, terminemos este, ¿sí? Aquí se me presentó una cosa acá rara, entonces voy a borrar esto. Y a coger este de acá. Bueno, entonces voy a hacer un corte a este elemento, ¿sí? A esta estructura de acá. Entonces, para hacer el corte, pues aquí en realidad este no necesita tantos, ¿sí? Porque si yo hago un corte, nada más toco 3 elementos, miren. Por ejemplo, yo puedo hacer este corte que está acá. ¿Sí ven que no tiene que ser recto, obligatoriamente? Puede ser cualquier línea que divida la estructura en 2 partes. ¿Listo? Cualquier línea, la que usted quiera. Aquí le toca hacer de arquitecto, de imaginárselo, imaginarlo. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, cortamos por ahí. ¿Y qué pasa cuando cortamos? Como mostré en la imagen de ahorita, la estructura queda dividida en 2 partes. En la primera parte, que va a ser la parte izquierda de acá, quedaría una estructura como algo así. ¿Sí? En donde aquí tendríamos una reacción que sería 44.6 y aquí tendríamos las cargas de 29.7 y 29.7. En los cortes, lo que se supone es que el cuerpo que queda es un cuerpo rígido nuevo, con las fuerzas externas ya conocidas, y se dibujan las fuerzas internas que aparecieron en el corte. Aquí, por ejemplo, acá aparecieron unas fuerzas ocasionadas por el corte.
¿A quién toqué por acá? Aquí toqué a la fuerza EF. ¿A quién toqué aquí? A la fuerza BE o EB. ¿Y a quién toqué por acá? A la fuerza AB. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo acá es un cuerpo rígido que tiene 3 incógnitas. Y como les decía ahorita, pueden hacer un grado de indeterminación para él solito. ¿Sí? Pero claramente 3 incógnitas y 3 ecuaciones de equilibrio me ayudan a solucionarlo. Voy a escribirlas acá mientras respondo la pregunta de Ana. Ana, coméntame. Profe, es que estaba mirando lo de los cálculos y no sé si estoy haciendo algo mal, pero el valor de FAB a mí no me da ese 29.79, el de arriba que hayamos por nodos. Este 29.79, no sé. Sí, no sé si estoy tomando alguna fuerza o... Pues acá facilito. ¿Te dio el 21.07? Sí, Pues entonces 21.07 por coseno 45, ¿cuánto es? 14.89. Sí, ese está mal. 14.89. Corríjanlo ahí, por favor. 14.89A, tensión. ¿Listo? Vamos a verificarlo ahora. Vamos a verificarlo, porque es que en el método de secciones, ¿sí? En el que acabo de proponer, miren que estoy cortando AB otra vez. ¿Sí? Estoy cortando AB otra vez para ver si puede tener solución. ¿Vale? Hice este corte para que vean que no siempre tiene que ser cortes verticales y horizontales. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo hago equilibrio, ojo con esta lección, me atrasé porque me puse a dar lecciones de vida. Oiga, momento N, ¿por qué hago momento N? Dígame. ¿Por qué N? Se puede hacer en cualquier lado, ¿no? Pero ¿por qué yo escogí E? Para reducir las incógnitas, muy bien, muy bien. ¿Sí? Entonces en E yo reduzco estas 2 incógnitas. ¿Ok? Va a buscar muchos puntos más, ¿no? O sea, hay más puntos donde reducir incógnitas. Entonces estas se reducen, esta también. Y FAB hace momento positivo con una distancia de 3, 29.7 también, y 44.6 hace momento negativo también con una distancia de 3. Entonces de aquí puedo obtener a FAB. ¿Vale? Por sumatoria de fuerzas en Y, entonces tendríamos FBE hacia abajo, o sea, negativo, menos 29.7 dos veces, porque hay 2 fuerzas hacia abajo, más 44.6 hacia arriba, igual a 0. ¿Sí? Y de aquí vamos a sacar a FBE. Terminamos diciendo sumatoria de fuerzas en X, o sea, FEF más FAB igual a 0. ¿Sí? Y entonces de aquí me da FEF. Y listo, ese es equilibrio. Gerson, coméntame. También podríamos hacer esto, el momento en el nodo B, ¿no? Pues aunque no haga parte de la estructura, pues ahí en ese punto B convergen 2 fuerzas también, que sería FAB y FB. También podríamos hacer el equilibrio de nodos en B, aquí donde está acá, y convergen FAB y FBAC por el principio de transmisibilidad. Muy bien, excelente. FAB me dio 14.9, positivo o negativo, ojo con eso. Tienen que dar los signos, ¿no? Y las unidades, ¿no? 14.9 panes de leche. $14.9 kilonewtons a tensión, porque dio positivo, imagino. FBE da 14.8 kilonewtons a compresión, ¿cierto? A compresión. Porque dio negativo, ¿no? Dio negativo. Y ahora el otro, FF, sería 14.9 kilonewtons a compresión.
Ustedes me dirán si eso es cierto, faltando 4 minuticos para que se acabe la clase. Confirmo, muy bien. ¿Cómo terminamos el ejercicio? Hacemos el diagrama de fuerza axial final, ¿sí? O sea, el DFA, como lo llamo yo. DFA final. Con los colores que son, con los valores que son. ¿Sí? Y así termina el ejercicio. ¿Vale? ¿Qué otra cosa hacemos? Buscamos el elemento o los elementos más críticos. ¿Sí? Más críticos a compresión y el elemento más crítico a tensión. Obviamente me falta uno, ¿no? Creo que, porque hay nada más 8, ¿no? Me faltaría un elemento. Y además comprobamos que este era 14.9. Este de acá es 14.9 por el método de nodos y por el método de secciones, ¿sí ve? ¿Sí? Lo comprobamos por los dos métodos. Excelente, eso era. Facilito, ¿sí o no? José, coméntame. José Mantilla. Profe, el hecho de que nos dé los mismos valores que nos representa, ya sea Que que los dos. sea a tensión o compresión. ¿Cómo? Ah, ahí mismo esos tres. No, eso Sí. fue una coincidencia. Eso fue una coincidencia. Listo. Vale. ¿Vale? ¿Vale? ¿Listo? Hasta luego entonces. Que estén muy bien. Buenas noches para todos. El matacho.